Mi papá me ocultó una herencia que me dejó mi madre para robársela, pero nunca pensó que yo lo iba a descubrir. Tengo 27 años. Mi madre murió cuando yo tenía 12. Durante años creí la versión que mi padre me contó, que ella había fallecido sin dejar testamento, que las deudas médicas habían consumido todo y que no había quedado nada para nadie. Yo era un niño. No tenía razones para dudar. Hasta hace 6 meses. La historia oficial. Mi madre era una mujer organizada. Llevaba carpetas etiquetadas, sobres con fechas, documentos guardados en fundas plásticas. Pero cuando murió, mi padre se encargó de todo. Recuerdo el día del funeral como una neblina gris. Unas semanas después, lo escuché decirle a mi tía. No quedó nada. Las cuentas médicas lo consumieron todo. Yo estaba en el pasillo. No entendía mucho de dinero, pero entendí algo, no debía preguntar. Durante mi adolescencia, cada vez que mencionaba a mamá, mi padre cambiaba de tema. Si preguntaba por papeles o recuerdos importantes, decía que no valía la pena revolver el pasado. Nunca sospeché nada. Hasta hace poco. El ático. Hace 6 meses mi padre decidió mudarse. Se volvió a casar hace años y ahora quería una casa más grande con su nueva esposa y sus 2 hijos pequeños. Me pidió ayuda para vaciar el ático. El ático era un lugar que nunca me dejaron tocar. Siempre estaba cerrado con llave. Mi padre decía que había cosas frágiles y peligrosas. Ese día, mientras él bajaba cajas al camión de mudanza, me quedé solo arriba clasificando papeles viejos. Encontré álbumes, juguetes antiguos, ropa guardada al vacío. Y una caja metálica pequeña, sin etiqueta. Estaba cerrada, pero no con llave. Solo ajustada. La abrí. Dentro había documentos con el nombre de mi madre. Mi corazón empezó a latir más rápido. Había copias de escrituras, estados de cuenta bancarios, y algo que reconocí de inmediato. Un testamento. El testamento. No soy abogado, pero incluso yo entendí lo que decía. Mi madre dejaba explícitamente un fondo de inversión a mi nombre. Un pequeño terreno heredado de mis abuelos. Una suma específica destinada para la educación y bienestar de mi hijo. Mi nombre estaba claro. Mi fecha de nacimiento. Todo. El documento estaba firmado y notariado. Y había algo más. Un segundo documento. Un testimonio complementario fechado 3 semanas después. En ese segundo papel, el contenido cambiaba. Decía que, debido a gastos médicos imprevistos, el patrimonio sería administrado completamente por su cónyuge sobreviviente, mi padre, sin asignación directa a ningún heredero hasta nuevo aviso. La firma parecía la de mi madre. Pero algo no estaba bien. Conocía la firma de mi madre. Había visto su letra cientos de veces. Ella hacía una curva muy marcada en la última letra de su apellido. En ese documento, la firma era más rígida. Más temblorosa. Y la fecha me heló la sangre. Ese segundo documento estaba fechado 4 días después de que ella hubiera sido sedada permanentemente en el hospital. Las dudas. No quería saltar a conclusiones. Podía haber una explicación. Tal vez había firmado antes y solo lo registraron después. Tal vez yo estaba exagerando. Guardé copias con mi teléfono y devolví los papeles exactamente como estaban. Cerré la caja. La dejé donde la encontré. Esa noche no dormí. Comencé a buscar información básica en Internet sobre sucesiones, testamentos y administración de bienes. Lo que encontré me hizo sentir un nudo en el estómago. Si el primer testamento era válido, yo debía haber recibido una notificación formal cuando cumplí 18 años. Nunca recibí nada. Si el segundo documento anulaba el primero, debía existir un registro oficial del cambio. No tenía ninguno. La confrontación inicial. No soy una persona impulsiva. Pero tampoco soy bueno fingiendo. 2 días después, le pregunté a mi padre casualmente. Oye, ¿mamá dejó testamento? Se quedó quieto. Literalmente dejó de masticar. No. Ya te lo dije. No dejó nada. ¿Estás seguro? ¿Por qué preguntas eso ahora? Sentí que mi voz temblaba. Solo curiosidad. Él me miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. No remuevas cosas del pasado. No ganas nada. La conversación terminó ahí. Pero su reacción no fue la de alguien sorprendido. Fue la de alguien que estaba evaluando cuánto sabía yo. Mi investigación. Durante las semanas siguientes pedí copias certificadas del acta de defunción de mi madre y busqué si existía registro público del testamento. Sí existía. Solo uno. El segundo. El que me excluía. No había registro del primero. Ahí fue cuando entendí que el primero probablemente nunca fue presentado oficialmente.
Y eso significaba algo inquietante. Alguien había decidido qué versión debía registrarse. La pieza que faltaba. Volví al ático días antes de que la mudanza terminara. La caja metálica ya no estaba. Le pregunté a mi padre dónde la había puesto. No sé de qué hablas. No insistí. Pero ahora sabía algo. Él también sabía que yo sabía. Lo que más duele. No es solo el dinero. Si mi madre quiso dejar algo para mí, aunque fuera poco, era su última voluntad. Y alguien decidió cambiar eso. Alguien que yo llamé papá. El abogado. Hace un mes pedí cita con un abogado especializado en sucesiones. No le conté todo, solo le mostré las fotos del primer documento. No dijo mucho, pero sí dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Si este documento es auténtico y fue reemplazado por otro firmado cuando su madre no estaba en condiciones, podríamos estar hablando de algo muy serio. No mencionó la palabra directamente. Pero entendí. Ahora estoy aquí. Mi padre cree que todo quedó enterrado hace 15 años. Mi madrastra no sabe nada de esto, o eso quiero creer. Mis medios hermanos son niños. No quiero hacerles daño. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que nada pasó. No sé si demandar. No sé si confrontarlo con pruebas. No sé si simplemente alejarme. Solo sé que encontré algo que no debía encontrar. Y que desde entonces, cada recuerdo de mi infancia tiene una sombra nueva. Han pasado 4 semanas desde que fui al abogado por primera vez. 4 semanas fingiendo normalidad. 4 semanas observando a mi padre como si fuera un extraño. Y mientras más pensaba en la fecha del segundo documento, más sentido tenía revisar los registros médicos de mi madre. El hospital. Mi madre pasó sus últimos meses en el hospital. Yo era muy pequeño, pero recuerdo el olor a desinfectante y el sonido constante de máquinas. Pedí copia del historial clínico como hijo directo. No fue inmediato, pero después de varios trámites finalmente me entregaron los documentos. No soy médico, pero había algo claro. En la fecha exacta en que el segundo testimonio fue firmado, mi madre estaba bajo sedación profunda. No ligera. No intermitente. Sedación continua. Había una nota del médico que decía: paciente sin capacidad de comunicación verbal ni escrita. Respuesta mínima a estímulos. Me quedé mirando esa frase varios minutos. Sin capacidad de comunicación verbal ni escrita. Y, sin embargo, supuestamente firmó un documento legal. El notario. Había un nombre en el documento, el notario que validó la firma. Busqué su registro profesional. Seguía activo. Me tomó 2 días reunir el valor suficiente para llamar a su oficina. No di detalles. Solo pregunté si era posible confirmar si una persona había firmado un documento en determinada fecha. La secretaria me dijo que necesitaba hacer la solicitud formal por escrito. Lo hice. 3 días después, recibí respuesta. Confirmaban que el documento fue presentado por mi padre y que la firma fue certificada en presencia del notario. Pero había algo extraño. La certificación indicaba que la firma se realizó en domicilio particular. No en hospital. No en notaría. En domicilio particular. Mi madre llevaba hospitalizada más de 2 semanas en esa fecha. La grieta. Le mostré todo al abogado. El historial médico. La certificación notarial. Las fechas. Por primera vez lo vi fruncir el ceño con seriedad. Aquí hay inconsistencias claras, dijo. Pero antes de hablar de fraude o falsificación, necesitamos pruebas sólidas. Me explicó que podrían solicitar: peritaje caligráfico. Declaración del notario. Registro de ingreso y salida del hospital. Testimonios del personal médico. Era un proceso largo. Costoso. Emocionalmente devastador. Y entonces me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Está preparado para que esto rompa definitivamente su relación con su padre? No supe qué responder. Porque en el fondo, esa relación ya estaba rota. La llamada. 2 noches después recibí una llamada inesperada. Era mi tía, la hermana menor de mi madre. No hablamos mucho desde que murió mamá. Mi padre nunca fomentó esa relación. Su voz sonaba nerviosa. ¿Has estado preguntando cosas? Sentí que el aire se me iba. ¿A qué te refieres? Tu padre me llamó. Dijo que estabas revisando papeles antiguos. Mi corazón empezó a latir fuerte. Solo estoy organizando cosas. Hubo silencio. Luego dijo algo que cambió todo. Tu madre sí dejó algo para ti. La habitación pareció encogerse. ¿Cómo lo sabes? Porque yo estuve cuando lo firmó. Lo que mi tía sabía. Nos vimos al día siguiente en un café discreto. Ella llevó una carpeta vieja. Dentro había fotocopias.
Del primer testamento. El mismo que yo encontré en el ático. Me explicó que mi madre había querido asegurarse de que yo tuviera estabilidad si algo le pasaba. El terreno de mis abuelos. El fondo de inversión. Una cuenta educativa. Tu padre estaba molesto, dijo. Decía que eso implicaba que ella no confiaba en él. Le pregunté si sabía algo del segundo documento. Negó con la cabeza. Después de que la sedaron, ya no volvió a firmar nada. Yo estuve casi todos los días. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque no estaba imaginando cosas. Terror porque ahora la sospecha tenía peso. El movimiento legal. Volví al abogado con la nueva información. Esta vez no hubo dudas. Iniciamos un procedimiento formal para solicitar revisión judicial del testamento. Impugnar la validez del segundo documento. Pedir investigación pericial de firmas. Cuando firmé los papeles para comenzar el proceso, sentí que cruzaba una línea invisible. No era solo una disputa legal. Era una acusación directa contra mi padre. La confrontación inevitable. 3 días después recibí un mensaje de él. Necesitamos hablar. Ahora. Fui a su casa. Mi madrastra no estaba. Los niños tampoco. Él tenía sobre la mesa una carpeta. Mis solicitudes legales. ¿Me estás demandando?, preguntó. Estoy pidiendo claridad. Se rió sin humor. Después de todo lo que hice por ti. Eso dolió. No se trata de eso. Se trata de mamá. Su rostro cambió. Por primera vez vi algo que no era enojo. Era miedo. No sabes lo que pasaba en ese momento, dijo en voz baja. No sabes las deudas, la presión, el hospital. Entonces explícame. Silencio. Largo. Pesado. Pero no explicó nada. La advertencia. Antes de irme, dijo algo que me dejó inquieto. Si sigues con esto, no solo me afectas a mí. No especificó cómo. No mencionó a mi madrastra ni a mis hermanos. Pero el mensaje estaba claro. Esto no iba a ser limpio. ¿Dónde estoy ahora? El proceso apenas comienza. El peritaje caligráfico está en curso. El tribunal solicitó comparecencia del notario. Mi tía está dispuesta a declarar. Y yo estoy dividido entre 2 emociones. Querer justicia. Y no querer destruir lo poco que queda de mi familia.